En tercera división, tras el tropiezo de la Unión Deportiva Badajoz, sus rivales de playoff no han fallado. El Don Benito ha ganado 0-1 al Cacereño B, el Díter 0-1 al Coria y el líder, el Extremadura, ha repetido marcador en su derbi local. Rodrigo Morán lo ha estado siguiendo. El derbi de fútbol almendralejense fue para el Extremadura Unión Deportiva, que se impuso por 0-1 al Atlético San José en el Francisco de Alera, aunque esta vez el conjunto azulgrana, vestido de verde y blanco, actuaba como visitante. Ciertamente el equipo de Izquierdo llevó todo el peso del partido y generó las mejores oportunidades en el primer acto, en las botas de Pablo Carmona y sobre todo la más clara, la de Nando Copete, pero también el San José pudo adelantarse en el marcador por medio de esta jugada de Carlos Bandera. En la segunda parte las fuerzas, las tornas se igualaron y el San José incluso pudo sorprender a la contra la Extremadura, pero en la última jugada del partido, una falta lateral botada por Curro fue rematada en el descuento por José Callado, otorgando el triunfo al Extremadura. El conjunto azulgrana sigue líder de la tabla, suma y sigue un triunfo más, consolidándose en la parte alta de la clasificación.